Bueno, hola. Mi nombre es María Jesús Maglione y aquí estoy. Creo que ha llegado el día que finalmente voy a cumplir esto que siempre sentí adentro mío, que era que en algún momento de mi vida yo iba a escribir un libro. Y como es un libro sobre mi propia vida, es un libro que continúo escribiendo cada día. Así que como si pareciera que el día de escribirlo nunca llega porque siempre estoy viviéndolo. Pero por alguna razón a mí siempre me ha surgido desde adentro una necesidad casi desesperada de poder compartir. Esto es algo que yo traigo conmigo, siempre fui así desde que soy muy chica y ya escribía. Cuando las cosas me dolían mucho y estaba sufriendo y no encontraba la vuelta, o siempre en esos momentos era cuando yo tomaba un cuaderno y escribía sobre mis sentimientos y los plasmaba en un papel a pleno llanto, a pleno dolor, y al escribir sentía que de alguna manera estaba descargando y sentía como que estaba hablando con una parte mía que era honesta. Al ponerlo en palabras sentía que estaba en carne viva, que era profunda honestidad conmigo misma. Y siempre que escribía, yo de alguna manera era consciente que yo tenía la capacidad de poder expresar mis sentimientos, y eso hacía que cuando yo escribía lo hacía pensando en que si algún día esto llegaba a manos de alguien, podía llegar a ayudarlo o ayudarla, el sentirse identificado conmigo en las experiencias. O sea, que esto pudiese ayudar a personas que eran incapaces quizás de conectar con sus propios sentimientos, o al menos ponerlos en palabras. Al leerlo en alguien más, a veces te ayuda a desbloquearlo, o al menos al verlo. Como que toda mi vida tuve esa idea en mi cabeza, esa idea de, a través de mi experiencia, poder ayudar a otros a poder verse y sentirse reflejado y poder identificar sus propias emociones. Así que bueno, de alguna manera esta es una idea que siempre tuve desde los 17, 18, quizás más chica. En todos mis cuadernos que yo escribía en esa época, ya escribía sobre esta necesidad que yo tenía o estas ganas que tenía de compartirlo, y que no tenía problema de hacerlo público. Pero bueno, estas ganas de escribir un libro me volvieron a surgir hace 2 años ya, después de hacer un retiro y un viaje a España y Francia con algunas amigas. Recuerdo que volví, y ese lunes por la mañana, cuando retomé mis actividades, y mientras Quique me preparaba un café, yo entré a mi lugar de trabajo en mi propia casa, y recuerdo que me encontré doblando unos suéteres, y en ese momento fue como si me hubiese bajado una idea, una decisión, algo que en ese momento hizo que yo supiera o tomara la decisión de que lo que yo tenía que hacer era vender mi empresa, Pompas, y dedicarme a escribir un libro. No sé, fue como una certeza, algo que yo supe, no lo sé, era una locura, pero sin embargo yo lo sabía. Y entonces en ese mismo instante fui corriendo, le conté a Quique que iba a hacer esto. Yo lo sabía, tenía la certeza. Lo llamé a mi hermano, a uno de mis hermanos con quien compartía todo este tipo de cosas con respecto a mi trabajo, y hasta lo llamé a mi mentor, que era una persona que me estaba ayudando en ese momento, y del quien después voy a hablar, porque es una persona que también
quiero mucho y fue muy importante en mi vida. Así que bueno, ese día también hablé con mis hijos y fue como una manera de hacerla factible, fue ponerlo en palabras y compartir con todos ellos, una manera de hacerlo realidad. Entonces, de tomármelo en serio. Entonces fue que con todo ese entusiasmo y con todas esas ganas y con toda esa nueva motivación de escribir un libro, fue que yo decidí ir a todos mis canastos que tenía guardados en mi ropero, lleno de los cuadernos que había escrito durante toda mi vida. Y en ese momento yo no sabía bien de qué iba a ir el libro, cuál iba a ser el tema principal del libro. Sabía que iba a escribir uno, no sabía sobre qué. Entonces mi primera decisión fue ir a esos canastos y releer uno por uno todas las cosas que yo tenía ahí guardadas, agendas desde los 10 años. Yo fui de esas personas que escribía agendas y hacía dibujitos día por día y escribía lo que le había pasado en el día y escribía corazones y contaba que me había peleado con una amiga, que ahora me había amigado, llevaba el conteo de los meses que llevaban mis amigas con sus novios. Bueno, era una chica muy intensa realmente, puro sentimiento y tanta intensidad se ve que, bueno, necesitaba plasmarla en agendas, cuadernitos, hasta en mi pared, en mi cuarto. En un momento se convirtió en un lugar de expresión donde no solo yo, sino cualquier persona que viniera a mi cuarto, en mi casa, podía dejarme una frase o una dedicatoria en mi pared. Me encantaba. Sí, fui siempre muy intensa, he hecho todo lo que quise, pero bueno, eso me ha traído muchos problemas, ha sido difícil lidiar con esta personalidad y con esta intensidad en un mundo donde no era tan común o tan aceptado ser así. Así que digamos que esta intensidad y toda esta vida es la que me ha llevado siempre a esta necesidad de escribir y descargar, tratar de buscar un poco de comprensión, al menos en mi propio mundo, en un mundo donde solo yo existía y algo más que yo sabía que existía, no sabía qué era, pero a eso yo le hablaba. Sentía que este mundo no me comprendía del todo, no encontraba con quién hablar y poder ser realmente franca y honesta con lo que me estaba pasando. Entonces todos esos sentimientos yo los tragaba y los reprimía. Así que bueno, cuando yo comencé a releer todos esos cuadernos, releí todo y fui arrancando todas las hojas que me parecían que estaban buenas para poder usar como disparador para este libro que yo quería escribir. Y bueno, así que me encontré entrando en un proceso de relectura, y en esa primera lectura de esos cuadernos yo pude llegar a una conclusión, y era que el tema, el eje conductor, algo que había atravesado toda mi vida desde chica y lo seguía atravesando hasta hoy, y que se convertiría en el tema de mi libro, era poder contar cómo había sido mi búsqueda de Dios. Y bueno, ya al darle nombre, al ponerle nombre, a ponerle un eje, a entender qué es lo que quería contar, bueno, más o menos fui encaminándolo así. Y bueno, arranqué con entusiasmo, empecé a escribir, al tiempo, bueno, me compré un cuaderno y escribía sobre cosas que me parecía que podían llegar a servir, y iba tirando como temas y disparadores, y hablé sobre mi nombre, sobre mi infancia, bueno, y así cosas que me parecía que podían llegar a servir, compartirlas. Y bueno, nada, fue así como inicié todo este proceso, y lo que era en su origen la escritura de un libro sobre mi vida se convirtió en una sanación conmigo misma, por supuesto, porque tuve que releer
y pude reencontrarme con cada parte de mí, con cada momento de mí donde yo había sentido dolor. Y al hacerlo pude ir a ese momento, sentir ese dolor, abrazarme, perdonarme, sacarme la culpa de haberme sentido así, entender lo que me pasaba e ir sanando. Y así fue este proceso donde fui reconstruyendo cada pedacito de mi vida donde había sufrido y me fui perdonando uno por uno, y fue un proceso muy doloroso, y en todo este proceso yo tuve que alejarme de todo lo conocido hasta ese momento. Me alejé de mi familia, de mis amigos, y para reencontrarme conmigo misma tuve que quedarme sola conmigo misma. Y bueno, fui muy incomprendida por mi grupo de amigas, por mi familia más o menos, pero bueno, fue un proceso durísimo donde yo decidí aislarme, pasé de ser un ser 100% sociable a aislarme, quedarme en soledad e ir cada vez más profundo. Y bueno, me apasioné con esta profundidad. Siempre había sido una persona muy profunda, que me interesaban los sentimientos, siempre había indagado, había leído desde muy chica, y bueno, fue un proceso maravilloso, fabuloso, apasionante, lo sigue siendo. Y en todo este proceso siempre sentía una necesidad que me salía de acá, desesperada, de poder compartir esta bendición que estoy viviendo con otra gente, porque entiendo y entendí siempre que mi sufrimiento podía ser el sufrimiento de un montón de otras personas. Así que esta siempre fue mi motivación para escribir. Hoy he perdido toda la intención de querer desesperadamente, no sé, me perdoné, perdí eso que yo consideraba que era arrogancia, entonces que siempre me trababa y que me hacía preguntarme por qué yo creo que mi historia es diferente o merece ser contada. Y eso una y otra vez me ha trabado para decir por qué yo me creo diferente o más importante que el resto. Así que bueno, ha sido una lucha y una crisis constante conmigo misma, contra mi propio ego. Y bueno, ya hoy no es realmente, entiendo perfecto que no lo hago desde mi ego María Maglione. Yo no busco ninguna satisfacción, ningún rédito con esto, sino veremos si algún día esto puede ayudar a alguien a realmente volver a restablecer la comunicación consigo mismo. Es lo único que uno tiene que hacer en este mundo, dejar de prestarle oído a lo que dicen los demás sobre uno y solamente volver a escucharse a uno. Bueno, bienvenidos en este 13 de enero 2021. Nada, nos estaremos viendo y veré cómo sigo con todo esto. Beso, chau chau.